Por lo tanto, vos tenés a una vicepresidenta de la Asamblea, pues cholera. Y es así, pues, porque ella trabajó en los gobiernos del frente. En esta vida no se puede ser más farsante, hipócrita y también misógino, señor Flores. Habla de respeto hacia la mujer cuando usted no respeta la figura de la mujer. ¿Cómo poder hablar de respeto si usted de manera despectiva ha tratado a la mujer como si fueran unas choleras? Y tal ejemplo lo tiene cuando le llamó cholera a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suezi Callejas, que ella no tiene vela en ese entierro de su entrevista, y usted públicamente la llamó cholera. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Uno de los resultados más frecuentes de la ausencia de relaciones sexuales es unos mayores niveles de ansiedad y estrés. Esto se debe a que cuando una persona practica relaciones sexuales, su cerebro libera endorfinas y oxitocina. Recordar que también la experiencia sexual repetida puede estimular la neurogénesis en adultos y restaurar la función cognitiva, es decir, la producción de neuronas nuevas, y que las relaciones sexuales contribuyan a tal actividad. Por esta definición sabemos que perfectamente que el candidato a la presidencia está carente de dicha actividad. Su nivel de estrés y de ansiedad se notó en su último discurso, según él, conmemorando los acuerdos de paz, que los únicos beneficiados fueron ellos y no el pueblo, que ellos dicen tanto defender. Aparte, notamos que Mr. Flowers ha ido perdiendo neuronas, y quizás esa sea la razón por qué habla tanto disparate, tomando en cuenta que de cada 10 palabras, 8 son mentiras y 2 son por inercia. En este video daremos una respuesta clara al señor que no vendió sopas, pero que la semita mieluda con café son sus mejores aliados para poder, según él, gobernar un país donde solo los carentes de dichas actividades antes mencionadas votarán por él. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Nosotros no podemos permitir que esa gesta democrática caiga en el olvido. Aunque nuestros actuales gobernantes nieguen la historia por pura conveniencia política y otros por ignorancia. Y esos ignorantes aplauden las gestas contra la democracia que este presidente está haciendo. La ignorancia, en el diccionario de la Real Academia Española, lo define con la falta de conocimiento, sin una palabra más y una palabra menos. El problema, señor Flores, que dentro de su ignorancia, su ceguera por pertenecer a un partido que usted dice que es histórico y que de eso no pasan por la falta de capacidad y la falta de lo antes mencionado, se le olvida que los salvadoreños, en tema de desconocimiento de lo que significó los acuerdos de paz, todos tenemos claro que los únicos beneficiados fueron ustedes, que formaron un partido político a base de balas y metralletas, mientras otros partidos se formaron por la voluntad del pueblo, recolectando firmas y libres, sin tener un arma en nuestras manos. Los acuerdos de paz, los falsos acuerdos de paz, permitieron que ustedes llegaran al poder político, pero ¿de qué nos ha servido eso a lo largo de la historia? Para los salvadoreños,
cuando han sido partícipes del primer órgano del Estado en 30 años. Y de todo en este tiempo, ¿en qué han beneficiado al pueblo salvadoreño? ¿Cuál ha sido su mayor logro y qué ha cambiado realmente la vida real y sustentable para el pueblo de El Salvador? No se equivoque, señor Flowers. No queremos borrar la historia. Simplemente los salvadoreños no queremos recordar esos periodos de sangre y de muerte, tanto en el conflicto armado como en sus años de gobierno, que dentro de Casa Presidencial diseñaron un modelo para ustedes quedarse en el poder, llenando de gente ignorante en los diferentes ministerios del Estado, para que les brindaran lealtad a un partido que decía amar al pueblo y luchar por ellos. Pero su único objetivo era imponer una dictadura a la cual ustedes ahora dicen defender, porque quien las hace, se las imagina. A pesar de la injusticia y de la manipulación que rodean las próximas elecciones, les llamo a apoyarnos frente a la campaña ilegal del aparato estatal y de su candidato inconstitucional. Los vamos a derrotar con la verdad y con la dignidad. El Mr. Flowers habla de injusticias y de no confiar en el sistema electoral, pero pide el voto. Esto es parte de las miles de incongruencias que tienen ustedes en su partido político. No votan para que la diáspora ejerza sus derechos a las elecciones, pero les encanta andar en la diáspora pidiendo dinero y ahora pidiéndoles el voto. O se es o no se es, señor Flowers. ¿Se está o no se está? Si usted no confía, ¿por qué sigue participando? Si usted no cree, ¿por qué está ahí? ¿O que es una especie de político que hace el harakiri, pero a medias? ¿O simplemente está ahí solo por hacer el show? Porque ustedes han demostrado la poca capacidad que tienen para poder llevar y liderar no un país, porque de eso el saco le queda enorme, señor Flores. No ha sabido ni siquiera liderar un partido en decadencia, que solo sirve para llenar un espacio en una papeleta que esperamos que el próximo 4 de febrero sea el mismo pueblo que los borre a ustedes. Una campaña valiente realizada por hombres y mujeres valientes. Una campaña visitando a la gente, a las comunidades, sin miedo, sin guardaespaldas y sin camionetas blindadas. Cuidado por Dios y por mi pueblo salvadoreño. ¿Qué más le puedo pedir? Señor Flores, le voy a contar algo que quizás usted no se haya dado cuenta. Usted ahora puede caminar sin miedo y sin guardaespaldas gracias a la valentía del presidente Nayib Bukele en querer realmente cambiar la situación de un país que dentro de su historia, por cierto, está que sus gobiernos negociaron con pandilleros y ustedes mismos los adiestraron militarmente. ¿Para qué? Para asesinar al pueblo en sus gobiernos, donde la gente no podía caminar libremente y los mismos partidos políticos tenían que negociar para poder ingresar a las comunidades. Qué bien que ahora usted puede andar libremente en los tiempos del verdadero cambio en El Salvador, porque si esto hubiese sido en los tiempos del FMLN, usted andaría igual que Sánchez Serén y que Funes, con camionetas y el doble de seguridad, porque ustedes mismos sabían en los tiempos que El Salvador vivía cuando gobernaban. Que no se le olvide, Mr. Flowers, que usted camina libremente, le guste o no, gracias a las políticas públicas del presidente Nayib Armando Bukele Ortiz. Se trata del país donde las mujeres sean respetadas y vivan en libertad. Para lograrlo, El Salvador necesita vivir en democracia, y eso solo lo conseguiremos trabajando juntos, con valor y determinación.
En esta vida no se puede ser más farsante, hipócrita y también misógino, señor Flores. Habla de respeto hacia la mujer cuando usted no respeta la figura de la mujer. ¿Cómo poder hablar de respeto si usted de manera despectiva ha tratado a la mujer como si fueran unas choleras? Y tal ejemplo lo tiene cuando le llamó cholera a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suezi Callejas, que ella no tiene vela en ese entierro de su entrevista, y usted públicamente la llamó cholera. Por lo tanto, a vos tenés a una vicepresidenta de la Asamblea, pues cholera. Y es así, pues, porque ella trabajó en los gobiernos del frente, ¿ya? Y hablaba de cultura de manera bonita, y estaba en los mítines. Usted habla de que es un partido político que luchó porque se respeten las ideas diferentes. Pero cuando una mujer no piensa como zurdo, esas mujeres son choleras, señor Flores, ¿verdad? Así las llamó usted, porque la falta de sexo en definitiva ha hecho que sus neuronas no se reproduzcan de manera equilibrada. Y se nota en cada palabra de un discurso ochentero que solo cabe en aquellos que se quedaron en esa etapa de la historia. Sigan conmemorando sus acuerdos de paz y vivan su momento, porque en un par de años esto solo vivirá en los libros de historia y no en la memoria de las futuras generaciones, porque estoy convencido que nuestros niños que nacen ahora en un país seguro mirarán con horror toda la sangre que derramaron el partido que usted representa, señor Flores. Ese partido que tiene en su bandera 250.000 de muertos entre el conflicto armado y las pandillas. Por eso, y muchas razones más, el FMLN nunca, pero nunca más. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera. ¿Estás viviendo libre? ¿Estás presenciando un cambio en nuestro querido El Salvador? ¿Estás caminando por calles seguras? Tu voto cuenta, y en las elecciones de febrero del 2024 lo harás valer para continuar este camino. Tu canal Fe y Política te acompañará el día de las elecciones. No te pierdas los especiales, las impresiones de los votantes a la hora de ejercer el sufragio, porque estaremos ahí. Fe y Política, vista de otra manera.